Continuamos en el evento Pregúntale a las leyes ambientales que tiene lugar en la ciudad de Valencia, desarrollado por la firma Factor Social. Y ahora nuevamente nos acompaña la profesora Mercedes Díez de Arconada. Profesora, usted hablaba algo muy interesante en relación a la ley penal del ambiente y eran las infracciones. Se hablan de aproximadamente 78 delitos que estarían tipificados. Estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la ocupación de terrenos no aptos para construir. Hay otras leyes que hablan, por ejemplo, de sanciones que tienen que ver con la pesca, de sanciones que tienen que ver con la caza, y delitos que tienen que ver incluso hasta con los incendios. Esto es algo muy común en nuestro país. Personas inescrupulosas que llegan a terrenos baldíos e inician un incendio. Lo interesante de esto, o lo novedoso de la ley, es que quizás las personas no lo saben, estas sanciones pueden acarrear hasta cárcel. Efectivamente. Realmente esos delitos ya estaban en la ley pasada. Lo que pasa es que las sanciones eran tan ridículas porque eran por días de salario mínimo. Eran tan ridículas que pues a la gente le importaba poco el cometer el delito porque las sanciones, si es que se le aplicaban, eran realmente muy baratas. Había prisión también y había multa, pero había una ley. Ahora son más caras las sanciones. ¿Qué tan caras son? Unidades tributarias. Entonces, todos los años se va cambiando el monto de las... Si hablamos de que son más caras, significa que pueden haber pérdidas económicas muy importantes, tanto para las empresas como para las personas naturales. Sí, por supuesto que sí, porque ahora son unas sanciones significativas. Porque antes había una norma, una ley que se llamaba Ley de Beneficio en el Proceso Penal, según la cual aquellas sanciones mayores de 8 años de prisión se podían pagar en libertad. Esa ley se derogó. La Ley Penal del Ambiente, el Código de Procedimiento Penal lo derogó esa ley. Ahora ya no tenemos ese beneficio, aunque la ley habla de beneficios procesales, no lo nombra expresamente eso, por lo tanto, no está vigente. Entonces, ahora se supone que todo el que tenga una sanción tiene que pagarlo. Hay dos tipos de sanciones, porque cuando hablas del delito y pones las sanciones, hay sanciones corporales y sanciones no corporales. Las corporales son las penas privativas de libertad y las no corporales son multas, comiso, inhabilitación para ejercer actividad, etcétera. Entonces, cuando te pone el tipo de delito y te pone una disyuntiva de 3 a 5 años de prisión o multa de 1.000 a 5.000 unidades tributarias, por ejemplo, quiere decir que la pena privativa de libertad se le aplica a las personas naturales y la multa se le aplica a las personas jurídicas. Pero cuando es un funcionario, no se le aplica multa, pero se le aplica inhabilitación para ejercer el cargo por tantos años después de cumplida la pena principal. O sea, tiene que pagar su prisión o su arresto, dependiendo de la gravedad, pero además acarrea la imposibilidad de seguir ejerciendo el cargo. Eso me parece bien importante, sobre todo cuando el funcionario, su función principal tiene que ver con preservar el ambiente, como por ejemplo la Guardia Nacional, ahora el CPC, que es un órgano de investigación, los funcionarios del Ministerio del Ambiente y de los demás ministerios que de alguna forma tienen que ver con ambiente, como agricultura, como petróleo, como energía, etcétera. Profesora, eso todo es muy interesante. Ahora, en la práctica, profesora, ¿estamos preparados realmente para hacerle frente a una ley muy reciente, apenas promulgada, Ley Penal del Ambiente? ¿Se cuentan con los técnicos, con las personas en la parte administrativa que va a dar cumplimiento a ese tipo de ley? Esta ley no es de aplicación administrativa, sino judicial. En 2007, cuando se sancionó la nueva Ley Orgánica del Ambiente, se creó la Jurisdicción Especial Penal Ambiental, 2007. Todavía no es efectiva, o sea, todavía no existen esos tribunales. Por lo tanto, son los tribunales penales los que siguen conociendo de las causas ambientales. Las causas ambientales no son precisamente las favoritas de los jueces penales porque están hasta aquí de homicidios, de robos, de secuestros, entonces les parece menos importante las causas penales. Por eso se crea esa jurisdicción penal, pero estamos en mora con la creación efectiva de los jueces. Los jueces no tienen por qué ser
especialista en todas las materias, por supuesto. Ahora, si es una jurisdicción penal ambiental, sí tiene que ser especialista. Pero aparte de eso, hay una terna de expertos en cada una de las materias ambientales en el tribunal, que tienen que estar inscritos en el tribunal, y entonces para cada caso se llama al experto, que es el que va a asesorar al juez en cuanto a la experticia de los daños, en cuanto a cómo debe repararse ese daño, etcétera. En todo caso, ¿cuál es el acierto, digamos, y digamos también lo no tan positivo de este tipo de ley? ¿Cuál ha sido la innovación, digamos? Por un lado, recoge todas las sanciones penales que estaban esparcidas en leyes especiales ambientales. Por ejemplo, la ley de diversidad biológica pues tenía unas sanciones, la ley de sustancias materiales y desechos peligrosos tenía otras sanciones, la ley de bosques otras sanciones. Entonces, deroga todas esas y las recoge en esta ley. Pero hay unas sanciones que no pudo derogar, como las que están establecidas en la nueva ley orgánica del ambiente y en la ley de ordenación del territorio, porque son orgánicas. Entonces, una ley especial, la ley penal del ambiente es ley especial, simple, ordinaria, entonces no puede derogar una ley orgánica. Pues las leyes orgánicas las tienen que derogar otras leyes orgánicas. Y la ley penal del ambiente no tenía materia para ser orgánica. Una ley orgánica es una ley marco de la cual se desprenden otras leyes. No sé si me explico lo que quiere decir. Entonces, en ese sentido, no pudo recoger todas las sanciones, recogió la mayoría. Y bueno, quizá ese sea el... Y además actualizó las penas, porque es que las sanciones eran realmente, es casi ni valía la pena. ¿Cuál es la pena más alta que ahora una persona podría tener por un delito ambiental? Por esparcir sustancias mutagénicas, teratogénicas, cancerígenas, etcétera, ese es el delito mayor, que excede de los 8 años. Creo que son 10 años de prisión. No estoy segura exactamente, pero creo que son 10 años de prisión. Y multas, pues hay más de, creo que hasta 6.000 unidades tributarias. Es decir, que es una ley que no solamente las empresas les tienen que poner atención, sino también las personas en sus casas, porque podrían, con alguna acción que tenga que ver con residuos, estar incurriendo en algún delito. Por supuesto, pueden estar incurriendo en un delito, sobre todo cuando se vierte a los cuerpos de agua, que eso se hace muy a menudo. El Guaire, bueno, si hubiera que castigar, hubiera que aplicar la ley penal del ambiente a todos los que contaminan el Guaire, el Estado era rico. Bueno, es bastante rico, pero no tanto, sería más rico. Pero le quería comentar algo sobre algunos de los tipos de delitos. Se me pasó exactamente qué era lo que le quería comentar, que tenía que ver con las empresas. Es que hay unas sanciones que a lo mejor son mucho más importantes que las multas, que es la inhabilitación para seguir trabajando, el cierre de todas las actividades temporales o definitivas, dependiendo de cuál haya sido el daño ocasionado. ¿Ha habido casos hasta ahora reportados de sanciones desde el cumplimiento de la ley? ¿Conoce de que...? Ajá. No, todavía no es demasiado, apenas entró en vigencia en agosto. Digamos que están en una etapa de divulgación de la ley. Exactamente, de divulgación, y deberíamos estar también en una etapa de... más que de divulgación, de preparación para los jueces penales. No sé si lo está haciendo la Asamblea, a lo mejor lo está haciendo la Asamblea, porque esta ley la hizo la Asamblea. Entonces, a lo mejor la Asamblea sí lo está haciendo. Yo suelo dar clase a jueces penales, agrarios, que hacen un posgrado de Derecho Agrario y Ambiental, pero está en San Carlos, o sea, son muy poquitos, porque se van a desplazar de todo el país hasta San Carlos. Yo creo que debería haber en otras universidades esa misma, porque el ambiente sí nos interesa realmente a todos. Entonces debería haber en otras universidades esa misma preparación. Muchísimas gracias, de verdad, profesora, quien además tiene experiencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, es doctoranda en Ecología y Ambiente, y le agradecemos muchísimo que haya venido al Estado Carabobo, en este caso, en esta ocasión, para compartir con toda la comunidad universitaria de la región a través de encuentros académicos, porque, como usted lo decía, es bien importante, sobre todo en un año tan importante como el año de la energía sostenible, el 2012. Nosotros hasta aquí llegamos a una edición de Encuentro Académico. El próximo programa, Rosa Endriago estará con todos ustedes. Muchísimas gracias, un servidor, Raúl Escarrá.